Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el segundo vídeo de la unidad 5. Aquí lo que vamos es a explicar las ecuaciones de la recta y la posición relativa entre dos rectas, ¿vale? Entonces, el punto 2 sería ecuación de la recta. Y vamos a ver los distintos tipos de ecuaciones que tenemos para definir una recta. Entonces, la primera que vamos a explicar es la llamada la ecuación vectorial. ¿Cuál es la idea de la ecuación vectorial? Pues fijaros lo siguiente, yo tengo una recta y como sabéis, para tener una recta necesito tener un punto, lo voy a llamar P al punto, y un vector director. Lo voy a dibujar en rojo para que destaque, y un vector director que le voy a llamar D. El vector director tiene coordenadas de 1, de 2, de 3, y el punto P tiene coordenadas P1, P2, P3. Lo vamos a escribir bien, el punto P con coordenadas P1, P2 y P3. Bien, ¿cómo defino una recta? Bueno, pues dando la ecuación de cualquier punto de la recta, de cualquier punto X y Z de la recta. Entonces, si aquí yo tengo el origen de coordenadas, acordaros en lo que vimos en el vídeo anterior. O sea, el punto P queda determinado por el vector de posición OP, ¿verdad? El vector, perdón, y el punto X, que le voy a llamar X a este punto, queda determinado por el vector de posición o X. Bien, aplicando lo que sabemos de suma de vectores y multiplicación de un vector por un número, yo puedo poner el vector OX como la suma del vector OP, es decir, de este vector de aquí, más el vector D multiplicado por un número K. ¿Qué número? Pues el que necesite para hacer tan grande, para que este vector pase de este tamaño a este todo de aquí. ¿Vale? Esta es lo que llamamos la ecuación vectorial de la recta. Bien, como sabemos, el vector OX sería restar, sabiendo que O es el origen y sus coordenadas es el 0, 0, 0, pues las coordenadas del vector OX es X y Z. Y el vector OP tendría de coordenadas P1, P2 y P3. Coincide con las del punto. Las coordenadas en el sistema de referencia que nosotros consideramos que es el origen, el 0, 0, 0 y la base canónica, las coordenadas del punto y del vector de posición coinciden. ¿Vale? Si me permitís, por seguir la notación del libro, yo le llamé K al número que multiplicábamos por D para que se igualara. En vez de llamarle K, le voy a llamar lambda. Así seguimos la misma notación que el libro. Entonces esto sería más lambda por el vector director, que es de 1, de 2 y de 3. ¿Verdad? Estas serían, repito, las ecuaciones, la ecuación vectorial de la recta. ¿Vale? Y si yo quiero pasar a lo que se llama las ecuaciones paramétricas, pues lo único que tengo que hacer es hacer cuentas. X y Z sería igual a P1 más lambda de 1, P2 más lambda de 2 y P3 más lambda de 3. E igualando componente a componente me queda que X es igual a P1 más lambda de 1 igual a P2 más lambda de 2 y Z igual a P3 más lambda de 3. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿vale? Y si os fijáis, si a mí me pidieran la ecuación paramétrica, teniendo el punto y el vector, pues solo sería escribir aquí el punto y aquí el vector en orden, ¿no? Primera coordenada del punto, segunda coordenada del punto, tercera coordenada del punto, y lo mismo con el vector director. Bien, vamos a seguir porque ahora podemos pasar de lo que se llaman las ecuaciones paramétricas a la ecuación continua de la recta. Y eso es muy sencillo. Fijaros que el parámetro lambda que estoy utilizando es el mismo número en las tres ecuaciones que aparecen aquí.
¿vale? Porque viene de aquí arriba, viene de este... Epa, perdón, que me confundí aquí. Viene de aquí, ¿sí? Viene de este parámetro lambda de aquí. Y es el mismo para todos, con lo cual, si yo en la primera ecuación despejo lambda, me quedaría x menos p1 partido por d1. En la segunda me quedaría x menos p2 partido por d2. Y en la tercera me quedaría... Uy, no es x, perdón, es y. Y menos p2. Y en la tercera z menos p3 partido por d3. Como lambda tiene que ser el mismo, estas tres cosas tienen que ser iguales. Entonces, si yo igualo a x menos p1 partido por d1, a y menos p2 partido por d2 y a z menos p3 partido por d3, esta es lo que llamamos las ecuaciones, la ecuación, perdón, continua de la recta. Bien, una vez que tenemos la ecuación continua, podemos pasar a lo que llamamos la ecuación implícita de la recta. Pasar de la ecuación continua a la ecuación implícita de la recta es muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer es, lo voy a hacer aquí en dos colores, cojo por ejemplo esta primera igualdad de aquí y después cojo esta otra igualdad de aquí, multiplico en cruz y al multiplicar en cruz me va a quedar pues una ecuación de esta forma, vamos a ponerlo en negro, ax más bi más cz igual a d, esta saldría digamos del color rojo, y otra que saldría del color azul que sería a'x más b'y más c'z igual a d'. Y esas dos ecuaciones darían lugar a lo que llamamos la ecuación implícita o general de la recta. Vale, esto en la práctica, esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí, son dos planos. Entonces aquí lo que estaríamos sería estaríamos definiendo la recta como la intersección de dos planos. ¿Vale? Cuando veamos los planos, veremos que, vamos a ver, para que os hagáis una idea, los planos en el espacio, digamos que funcionan de forma similar a cómo funcionaban las rectas en el plano. ¿Vale? Si os acordáis del año pasado, una recta en el plano tiene una ecuación de la forma ax más bi igual a c y AB era el vector normal de la recta. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. Aquí tenemos ecuaciones de la forma ax más bi más cz, aparece una coordenada más, igual a d, y abc es el vector normal de la recta. Perdón, del plano. Entonces, yo de este plano puedo sacar un vector normal y de este otro plano puedo sacar otro vector normal. Y si yo quisiera calcular el vector director de la recta, lo que tendría que hacer sería calcular un vector perpendicular a esos dos vectores. Es decir, para calcular el vector director de la recta, si me dan la ecuación implícita, lo que tendría que hacer sería el producto vectorial de los dos vectores normales. ¿Vale? Bien, bueno, pues estas son los tipos de ecuaciones en las que podemos expresar una recta, ¿no? Lo que es la ecuación vectorial de la recta, esta es la que menos se utiliza, ecuación paramétrica, ecuación continua de la recta y la implícita o general. Son las tres últimas las que más se suelen utilizar. ¿Cuál utilizáis vosotros? Las que queráis, salvo que el enunciado requiera una determinada. Una vez dicho esto, nos vamos al punto 3 del tema, que es la posición relativa de dos rectas. Vale, y las posibles posiciones de dos rectas solo pueden ser
4. Pueden ser coincidentes, es decir, pueden ser la misma, coincidentes, la misma recta, o pueden ser paralelas. En cualquiera de estos dos casos, si son coincidentes o si son paralelas, tienen que tener el mismo vector director, o tienen que tener, mejor dicho, tienen vectores directores proporcionales. Tienen vectores directores proporcionales. ¿Vale? ¿Cómo compruebo, una vez que yo vea el vector director de uno y de otro y vea que son proporcionales, cómo compruebo si son coincidentes o no? Pues es muy sencillo. Cojo un punto de una recta y lo sustituyo en la otra recta. Si la verifica, es que son coincidentes, y si no, es que son paralelas. ¿Vale? Bien. Y las otras dos posibilidades que pueden tener una recta es o bien que se corten, pueden cortarse, o cruzarse. Vale, estas son las dos posibilidades que se dan cuando los vectores directores no son proporcionales. Entonces, ¿cómo distingo yo entre cruzarse y cortarse? Pues es muy sencillo. La idea es la siguiente. Si dos rectas se cortan en un punto, en este punto de aquí, ¿vale? Y aquí, si se cruzan, es decir, no llegan a cortarse, una estaría pasando por encima de la otra, ¿no? En el caso de que se corten, sabéis que una recta tiene un punto P, un punto Q, ¿sí? Y este sería el punto, le voy a llamar R de corte. Entonces yo puedo considerar el vector PR, este vector de aquí, el vector QR, no, perdón, no consideramos esos vectores. Vamos a ver, esperad un momentito. Tengo las dos rectas que se cortan, ¿sí? En un punto. Este punto P y este punto Q de la otra recta, yo puedo considerar el vector PQ, ¿sí? Igual que el vector director de la recta R y el vector director de la recta S, le voy a llamar así, de R y de S, ¿vale? Si las dos rectas, y aquí quiero que le echéis imaginación espacial, si las dos rectas se cortan, están todas contenidas en el mismo plano. Luego estos tres vectores de aquí, ¿sí? El DR, DS y el PQ, serían linealmente dependientes. Es decir, si le calculo el determinante, me daría 0. Y si se cruzasen, si una pasase por encima de la otra, ese vector PQ, digamos que quedaría en un plano distinto del vector de RDS, porque una estaría pasando por encima de la otra. Entonces, si calculo el determinante, me daría distinto de 0 y serían linealmente independientes. Entonces, ¿cómo puedo averiguar yo si se cortan o si se cruzan? Pues muy sencillo. Una vez que ya descartamos que no son proporcionales, ¿vale? Hacemos lo siguiente. Cogemos un punto de la recta R, le voy a llamar, y otro punto de la recta S. Con esos dos puntos construimos un vector y estudiamos si ese vector y los vectores directores de la recta son independientes o no, son linealmente dependientes o no. Entonces, ¿aquí qué puede suceder? Pues puede suceder, si son linealmente dependientes,
entonces las rectas se cortan. Y si son linealmente independientes, entonces las rectas se cruzan. Es decir, pasaría una por encima de la otra. Y ya está, no tenemos más posibilidades. Entonces, simplemente para estudiar la posición relativa de dos rectas, primero le miramos el vector director. Si son proporcionales, cogemos un punto de una, lo sustituimos en la otra y así ya vemos si se cortan, perdón, si son coincidentes o paralelas. Y si no son proporcionales los vectores directores, cogemos un punto de una recta, otro punto de otra recta, calculamos el vector definido por esos puntos y con los dos vectores directores en un determinante estudiamos su independencia lineal. Si el determinante me da 0, se cortarían porque son dependientes, y si el determinante me da distinto de 0, se cruzarían porque son independientes. Pues hasta aquí este vídeo, y nos quedaría simplemente un vídeo más en donde explicaríamos las ecuaciones del plano con la posición relativa de plano recta y entre planos. Venga, un saludo a todos y todas.